Imagina estar invicto en la UFC, el torneo de artes marciales mixtas más exigente del mundo, y no solo ganar, sino hacer historia. Ese es el caso de Ilia Topuria, también conocido como El Matador, un luchador hispano-georgiano de solo 27 años que ha alcanzado lo que muchos consideran imposible. Topuria es ahora el primer campeón español en la historia de la UFC, un logro que ha inspirado tanto a fanáticos en España como en Georgia. Pero, ¿qué hace a este luchador tan único? ¿Cómo llegó a convertirse en el campeón que no solo ha derrotado, sino noqueado a grandes leyendas de la UFC como Alexander Volkanovski y Max Holloway? En este video te contaremos su historia completa, desde sus humildes inicios en Alemania y Georgia, su traslado a España y el ascenso meteórico que lo llevó a ser una leyenda de la UFC. Prepárate para descubrir la trayectoria de un guerrero que nunca ha conocido la derrota y que promete seguir sorprendiendo al mundo. Ilia Topuria nació el 21 de enero de 1997 en Halle, una pequeña ciudad en Alemania. Hijo de padres georgianos, creció en una familia que desde muy temprano le inculcó los valores de la disciplina y el esfuerzo. Su primer contacto con el deporte de combate fue en la lucha grecorromana, un deporte que practicaba junto a su hermano Alexandre bajo la supervisión de su padre. En 2003, la familia Topuria regresó a Georgia, y ahí, a pesar de las dificultades de vivir en un país políticamente inestable, Ilia y Alexandre encontraron en la lucha una forma de canalizar su energía y desarrollar sus habilidades. Pero sería en 2012, cuando la familia se trasladó a Alicante, España, que la vida de Ilia cambiaría para siempre. Fue en ese momento que su madre, mientras iba en un autobús, notó a un hombre con orejas de coliflor, una característica común en los luchadores de combate. Intrigada, conversó con él y el hombre le recomendó el Clement Club, un gimnasio especializado en artes marciales en Alicante. Así, Ilia y su hermano Alexandre descubrieron lo que sería el pilar de sus futuras carreras. En el Clement Club, bajo la guía de los entrenadores Jorge y Agustín Clement, Ilia comenzó a entrenar en MMA y Jiu-Jitsu brasileño. En poco tiempo se destacó tanto en técnica como en dedicación, obteniendo el cinturón negro de Jiu-Jitsu, convirtiéndose en el primer georgiano en lograr esta distinción. Para Ilia, el Clement Club no solo era un gimnasio, sino una segunda familia que lo apoyaba en su adaptación a un nuevo país y a un idioma desconocido. Los años de entrenamiento y disciplina comenzarían a dar sus frutos cuando, a los 18 años, Topuria hizo su debut profesional en MMA, dejando claro que tenía el talento y la determinación para llegar a lo más alto. Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en diciembre de 2020, cuando se enfrentó a Damon Jackson en UFC on ESPN 19. Topuria mostró una precisión y potencia impresionantes, logrando un knockout en el primer asalto. Esta victoria confirmó su estilo agresivo y su habilidad para adaptarse rápidamente a sus oponentes. El knockout contra Jackson fue una muestra clara de su poderío en el golpeo, una habilidad que se convertiría en su marca registrada en la UFC. En 2021, Ilia se enfrentó a Ryan Hall en UFC 264. Hall, conocido por su excepcional habilidad en jiu-jitsu brasileño, representaba un reto particular debido a su estilo poco convencional en el suelo. Sin embargo, Topuria demostró una vez más su versatilidad y estrategia, logrando un knockout en el primer asalto y dejando claro que no era solo un luchador de suelo, sino un combatiente completo. Con esta victoria, el nombre de Ilia Topuria comenzó a resonar con más fuerza entre los fanáticos de las MMA. Otra victoria notable fue su combate en 2022 contra Jai Herbert en UFC Fight Night 204, donde peleó en la categoría de peso ligero. Aunque esta no era su categoría habitual, Ilia se adaptó rápidamente y venció a Herbert con un KO en el segundo asalto, obteniendo su primer premio de actuación de la noche. Este triunfo subrayó su determinación y habilidad para superar adversidades, independientemente del peso y la categoría. En diciembre de 2022, Topuria se enfrentó a Bryce Mitchell en UFC 282. Mitchell llegaba invicto, pero Ilia, con su técnica y poder en el suelo, dominó la pelea y finalizó con una sumisión en el segundo asalto. Esta victoria fue
fue crucial, ya que lo posicionó entre los 10 mejores luchadores de peso pluma y le otorgó su segundo premio de Actuación de la Noche. Con cada victoria, Topuria se acercaba más a su sueño de pelear por el título. Uno de los combates más destacados en la carrera de Ilia Topuria fue su enfrentamiento contra Josh Emmett en el UFC Fight Night Jacksonville, el 24 de junio de 2023. Emmett, conocido por su resistencia y poder de golpeo, representaba un desafío significativo. Sin embargo, el matador demostró su superioridad técnica y estratégica. Desde el inicio, Topuria impuso su ritmo con golpes precisos y una defensa sólida. La pelea se desarrolló principalmente en el striking, con Topuria conectando combinaciones que dejaron a Emmett visiblemente afectado. A lo largo de los 5 asaltos, Ilia mantuvo el control, mostrando una habilidad excepcional en el boxeo y una defensa ordenada. Al final, Topuria se llevó la victoria por decisión unánime. Esta victoria consolidó a Ilia como uno de los principales contendientes en la división de peso pluma, demostrando su capacidad para enfrentar y superar a oponentes de alto calibre. El desempeño dominante de Topuria en este combate reafirmó su posición como una fuerza imparable en la UFC. El 17 de febrero de 2024 fue una noche histórica en el mundo de la UFC. Ilia Topuria, el matador, finalmente tuvo la oportunidad de disputar el título mundial de peso pluma, enfrentándose al campeón Alexander Volkanovski en UFC 228. Este combate era uno de los más anticipados del año, ya que Volkanovski, un luchador excepcional, había defendido su título durante más de 4 años, consolidándose como uno de los campeones más difíciles de vencer en la UFC. Conocido por su técnica impecable y resistencia, Volkanovski representaba el desafío máximo para cualquier aspirante. Sin embargo, Topuria, invicto hasta ese momento, estaba decidido a hacer historia, demostrando que él también era un digno contendiente para el título. Desde el primer asalto, Topuria mostró una habilidad estratégica y una precisión en sus golpes que sorprendieron incluso a los más escépticos. Su determinación y preparación física eran evidentes, y a medida que avanzaba el combate, quedaba claro que no solo estaba preparado para enfrentarse a Volkanovski, sino que también tenía el control. Ilia mantuvo una postura dominante, esquivando ataques y respondiendo con golpes certeros. En el segundo asalto, después de estudiar cada movimiento de su oponente, Ilia lanzó una combinación de golpes perfectamente ejecutada que terminó en un knockout espectacular, dejando a Volkanovski sin respuesta. En ese instante, Ilia Topuria se coronó como el campeón de peso pluma, convirtiéndose en el primer español en obtener un título en la UFC. Esta victoria no solo fue el punto culminante de años de trabajo, disciplina y sacrificio, sino que también puso en alto el nombre de España y Georgia en el mundo de las artes marciales mixtas. Con su logro, Topuria se unió al reducido grupo de campeones de la UFC, consolidando su lugar entre los mejores luchadores del mundo. Además, la UFC premió su actuación con el reconocimiento de Actuación de la Noche, un galardón que subrayó el impacto de su desempeño y la maestría con la que enfrentó al campeón australiano. Para los fanáticos, esta pelea no solo fue una muestra de la habilidad física de Topuria, sino también de su fortaleza mental y su capacidad para superar desafíos. Este combate simbolizó todo lo que Ilia había trabajado y sacrificado a lo largo de su vida, desde sus días en el Climate Club en Alicante hasta el escenario mundial de la UFC. En ese instante, Topuria demostraba que la perseverancia y el esfuerzo realmente pueden llevar a cumplir grandes sueños. En tan solo unos minutos, Topuria había asegurado su lugar en la historia de la UFC, logrando un hito no solo para él, sino también para el deporte en España y Georgia. Poco después de su victoria ante Volkanovski, Ilia Topuria se preparó para defender su título de peso pluma en UFC 308, enfrentándose al ex campeón y leyenda de la UFC, Max Holloway. Este combate, celebrado el 26 de octubre de 2024, generó una gran expectativa entre los fanáticos, ya que Holloway era un rival muy experimentado y nadie antes había logrado noquearlo. La pelea comenzó con una intensidad increíble. Holloway, conocido por su resistencia y su habilidad en el golpeo, fue un oponente formidable, pero Ilia demostró nuevamente por qué es el campeón. En el tercer asalto, y ante la sorpresa de los presentes, Topuria conectó un potente golpe que dejó a Holloway fuera de combate, convirtiéndose así en el primer luchador en noquear al estadounidense. Este logro consolidó aún más su posición en la UFC, defendiendo su cinturón y reafirmando su reputación como uno de los luchadores más peligrosos del circuito.
Con esta victoria, Topuria no solo defendió su título, sino que también continuó invicto, demostrando que aún tiene mucho que ofrecer y dejando claro que su reinado en la división de peso pluma está lejos de terminar. Para Ilia Topuria, su éxito en la UFC no es solo un logro personal, sino un símbolo de unión entre sus raíces españolas y georgianas. Aunque nació en Alemania y pasó su infancia en Georgia, Topuria se considera profundamente español. Creció en España, donde encontró su hogar, amigos y su pasión por las artes marciales mixtas. En sus palabras, su casa y su vida están en España, pero siempre representará con orgullo tanto a España como a Georgia en cada combate. Topuria también es un hombre de familia. Vive en Madrid, en la exclusiva urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte, junto a su pareja, la empresaria e influencer Georgina Uzcategui. La pareja espera a su primer hijo juntos, cuyo sexo descubrieron emocionados momentos después de su victoria histórica contra Volkanovski. Georgina, quien trabaja en una empresa de energías renovables en Estados Unidos, ha sido uno de los mayores apoyos para Ilia. Según él, ella lo ayuda a desarrollar su mejor versión y siempre creyó en su potencial como campeón de la UFC. Ilia también es padre de Hugo, su primer hijo de una relación anterior. Su visión de la paternidad se centra en transmitir valores sólidos. Desea que sus hijos crezcan aprendiendo a valorar el esfuerzo y la humildad, sin depender del éxito de su padre. Para Ilia, su legado no es solo deportivo, sino también familiar y cultural, inspirando a jóvenes en España y Georgia, con un mensaje de esfuerzo y superación. Con un impresionante récord invicto y habiendo hecho historia como el primer campeón español en la UFC, Ilia Topuria continúa su camino en la cima de las artes marciales mixtas. A sus 27 años, su ambición no se detiene aquí. Uno de sus próximos grandes objetivos es llevar un evento de la UFC a España, y su sueño es que sea en el icónico estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Según Topuria, una pelea en el Bernabéu no solo llenaría el estadio, sino que también acercaría el deporte a miles de nuevos fanáticos en su país de adopción. Además de sus ambiciones dentro del octágono, Ilia sigue comprometido con inspirar a la próxima generación de luchadores. Con su reciente documental y su creciente presencia en los medios, Topuria se ha convertido en un referente para los jóvenes, no solo en España y Georgia, sino en todo el mundo. Su historia de perseverancia, esfuerzo y determinación demuestra que, sin importar las dificultades, los sueños se pueden alcanzar. Para los fanáticos de la UFC y los seguidores de Ilia Topuria, el matador es mucho más que un campeón. Es un símbolo de superación y orgullo. Con cada pelea, Ilia reafirma que su legado en la UFC y en la historia del deporte sigue en construcción y que lo mejor aún está por llegar.